Bien, doctorantes, vamos a continuar con nuestro análisis reflexivo de las políticas educativas en México. Hasta ahorita hemos hecho un análisis de acuerdo con las diferentes vertientes y tendencias que se han dado al paso del tiempo y sobre todo del concepto política educativa y de la parte llamada las políticas educativas. Sí. Para ello, recordar que la política educativa estudia básicamente esta teoría y práctica donde interviene el Estado y lo dirige, lo encausa hacia la parte educativa, o las relaciones que hay entre el Estado y la educación. Por eso, como comentábamos en sesiones pasadas, pues hemos tenido la oportunidad de verificar que no solamente en México ocurre esta relación tan cercana, tan corta, entre lo que el gobierno quiere para ese país, su tendencia de adoctrinamiento, dirían algunos, y el reflejo de ello en la educación. Cuando nosotros hablamos de estos procesos educativos, pues viene atrás de ellos toda una ideología emanada del gobierno central. Así que hay una intervención muy directa de nuestros gobernantes en todos los países, hablando específicamente en México, también ocurre eso. Y acompañado con esta intervención, pues viene la organización de cómo llevar a cabo este proceso educacional en todo el país y las leyes que deben de soportar la parte legal, así como los reglamentos, los artículos que van a sustentar esta parte legal de la educación, de tal manera que cuando hablamos de hacer difundir las reformas educativas, pues básicamente estamos hablando justo de hacer un soporte de ello dentro de la parte educativa. Entonces, la política a manera de una conclusión, aquí en la sesión 3, pues es un esfuerzo por compartir el poder o por influir en la distribución de ese poder, ya sea entre los estados o al interior del estado, entre los grupos humanos que comprenden. ¿Sí? Esas afirmaciones las daba Weber allá por el 2008 y de ahí se desprendía la política educativa que privaba en el país. Y esto es un esfuerzo, pero por influir y compartir pautas para el desarrollo de lo que es la práctica educativa en las instituciones de educación superior. De tal manera que cuando nosotros hacemos el estudio de las políticas educativas, es decir, esos reflejos de una directriz gubernamental, pues entenderíamos por qué los diferentes subsistemas de la educación en nuestro México y los diferentes sectores, como la educación básica, media superior, posgrados, etcétera, tienen una reglamentación diferenciada y por lo tanto tendría la posibilidad de poder dirigir sus esfuerzos hacia objetivos muy específicos. ¿Qué factores pueden y están influyendo en la política educativa? Si estas políticas educativas son el sustento, el pilar en el que se desarrolla la educación, pues conviene definir que existen no uno, sino varios modelos de política educativa. Y cada uno de estos modelos pues hacen un enfoque y hacen una interpretación del sistema educativo. Nosotros somos protagonistas, por ejemplo, de algunos de estos modelos. ¿Les suena aquello del modelo por competencias? Modelo por objetivos educacionales, modelos aplicados por productos evidenciables o las portafolios de evidencias, pues estos son algunos de ellos en el cual en los diferentes subsistemas se ha generado, se ha procurado más unos que otros. Bueno, hay también que reconocer que existen factores que influyen en la política educativa. Estos factores, la realidad es que son variados y tienen una influencia directa
en la parte social. También es así que los factores de las políticas educativas, pues muchos se van derivados a jornadas laborales, a la posibilidad de ingresar al sector educativo público, a los requisitos o requerimientos para poderlo hacer, al desarrollo del personal dentro de las organizaciones educativas, es decir, qué criterios me van a acompañar para lograr un ascenso, un cambio de clave o en un momento determinado los elementos que requiero ir reuniendo pensando en jubilación, pensando en el retiro. Hay muchos de estos elementos alrededor de la política educativa. Se ha recargado más en los últimos años el aspecto de ingreso al servicio educativo por todo lo que se da a través de los efectos de la difusión de la reforma educativa llamada de Peña Nieto y cómo estos ingresos, pues influye, o este ingreso, perdón, influye mucho en la parte de las conveniencias de algunos sectores. Hablar directamente de decir, bueno, si la costumbre era vender plazas y ahora el gobierno quiere controlar o propone en su política educativa controlar el ingreso de los aspirantes al servicio público, pues entonces ahí vemos la pérdida de este interés personal de algunos grupos afiliados muchos al gobierno, a los sindicatos o bien a la parte de las dirigencias de las autoridades seccionales o de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Bien, entonces pensar que los factores de los que estamos hablando pueden ser económicos, pero también estamos recordando los sociopolíticos, factores inclusive hasta demográficos que van influyendo en las políticas educativas, factores que realmente nos señalan el contexto de cada uno de los pensamientos que se han dado a lo largo de diferentes épocas. Aquí quiero recordar el recorrido histórico de la educación y de sus elementos educacionales a través del paso del tiempo. Como veíamos en la sesión pasada, desde la presencia de Vasconcelos hasta la 4T con las propuestas de la nueva escuela mexicana. Bien. Cuando hablamos de políticas educativas, pues mucho recordaremos algunos elementos como los que aparecen en la diapositiva, ¿verdad? Elementos que hablan de calidad, donde ese concepto de calidad ha quedado muy rebasado con respecto al concepto que se utiliza en las otras organizaciones laborales. Aquí pareciera que el concepto de calidad en la educación implica el que tenga mayor equipamiento, implica el que tenga profesores con mayor número de horas de capacitación, implica el que tenga escuelas que tengan mayor número de aulas y baños y talleres y laboratorios construidos, cuando el término calidad pues implicaría estos satisfactores de las necesidades de la sociedad, que son finalmente nuestros clientes. Hablar de cobertura entra dentro de las políticas educativas. El modelo con el que se gestionan las organizaciones educativas es otro de ellos. Eh, Hablar entonces de la tendencia del aspecto humano en la educación, parece que se ha dado en los últimos años un rescate a estos elementos humanos por encima de los elementos tecnológicos y no hace muchos años atrás, pues se empezaba a privilegiar lo tecnológico, la ciencia, la tecnología por arriba, por encima de la parte educativa. Incluso las propias tecnologías de la educación para desarrollar la parte de docencia era más importante que la relación social entre alumnos y el profesor o diferentes grupos de maestros con diferentes grupos dentro de lo que son las aulas en plural de las organizaciones escolares. Esto de tener un ambiente de cohesión dentro de la escuela, pues parecía no importar, sino más bien tener el equipamiento
necesario en los talleres, en los laboratorios, en las aulas, pensar en que el cañón proyector o la televisión para poder reforzar algún tema es mucho más importante que la reflexión, el análisis y el humanismo derivado de este tipo de cohesión dentro de las aulas. Hablar de equidad también se ha vuelto muy de moda, hablar de los recursos materiales económicos que se dan al interior de organizaciones. Todos estas nos recuerdan las políticas educativas. Por supuesto, está implícita la descentralización de la educación, donde los estados pasan a hacerse cargo de lo que es la directriz de la educación en cada uno de ellos. Por lo menos así era y ahora vemos otro tipo de influencia de la 4T en estos elementos educacionales. Bien, estos y otros, como la educación bilingüe, multicultural e intercultural, están presentes cuando hablamos en las políticas educativas, ya sea por ley, por reglamento, porque hay una tendencia, una instrucción o una convicción de poder ir aterrizando en cada una de estas. Eh, La cobertura educativa ha sido un elemento que se ha privilegiado en las diferentes fases de las propuestas que vienen aparejadas con él dentro del contexto de las diferentes políticas educativas. El lograr que el mayor número de mexicanos estén dentro de las aulas pareciera ser un indicador muy importante para nuestros gobernantes, sin importar qué tipo de educación reciban, sin importar si estamos mezclando a diferentes aprendizajes y diferentes necesidades de aprendizaje dentro de las aulas. Pensar en necesidades especiales, pensar en necesidades que tienen los alumnos que cubrir dentro de su proceso formativo. Y parece que se está decantando más la parte de la convivencia social solo por la convivencia. Es decir, si en mi aula caben 40, pues debe haber 40 y empezamos a irnos por números, por cantidades, más que por cualidades o calidades de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en las instituciones. Otro elemento que pareciera muy interesante es estas afirmaciones que hacen los diferentes gobiernos de los estados alineados a lo que marca el gobierno federal, que es la escuela pública para todos y para todas, donde ahora pues no hay distinción de género, de forma de vestir, de forma de actuar, de forma de expresarse, y parece que ha ido al otro extremo, ha ido en, corriendo el riesgo de que ahora el propio profesor, la maestra, pues no sepa cómo poder intervenir en un momento de bullying dentro del salón, dentro de los pasillos, dentro de la institución educativa, inclusive alrededor, por fuera de la institución educativa, dado que ahora, pues, esta falsa o débil convicción de lo que es la equidad tiende a que el profesor sea el que pague los platos rotos, porque intervino en una pelea física o en una discusión verbal, pues malo. Si no interviene, malo. Si intenta separar, ¿por qué lo tocó? Y entonces vamos a tener que colocarle una demanda al profesor, a la maestra, a la escuela y ellos que respondan los, eh, las reacciones negativas de nuestros estudiantes. Entonces, esto es para la reflexión y se vuelve muy interesante. Entonces, ¿qué son las políticas educativas? Porque se ha vuelto esto un tema de debate, de interés y que está alrededor de nuestro quehacer cotidiano en la. Entender que todas aquellas leyes, todas aquellas directrices del Estado que garantizan
que la educación se aplica en forma óptima dentro de la sociedad es lo que se le conoce como las políticas educativas, leyes que obviamente han sido forjadas de acuerdo a las necesidades históricas de cada uno de los países. No es lo mismo entonces las políticas educativas de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que las políticas educativas de México, porque las necesidades han sido diferentes a través de la historia. Y de forma adjunta, pues las políticas educativas han sido creadas para administrar y aplicar todos los recursos que el Estado está direccionando hacia la educación. Y su objetivo, como lo repiten varios autores, es resolver problemas eh, a los que se enfrenta la educación, como esas diferencias que hay entre las escuelas del campo, las escuelas urbanas y las escuelas semiurbanas, esas diferencias que hay entre la educación pública, la educación privada, esas diferencias que hay en el entorno de escuelas que tienen mayor infraestructura que otras, esas escuelas que tienen cobertura de diferencias en la parte cultural porque han accesado a ellas pues grupos que representan diferentes etnias y que les representa una dificultad hasta de expresión verbal y que son sujetos de bullying, de la burla, de los compañeros, pero inclusive de los propios maestros y del personal administrativo por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma de comportarse. Ahí es donde las políticas públicas a través de la reglamentación hacen énfasis en elementos como eficiencia, eficacia y calidad. Hacia allá van nuestras iniciativas. Y la tendencia en el corto, en el mediano plazo, pues es esperar que las políticas de veras adopten un concepto de aprendizaje implícito no solamente en la parte laboral o en la parte legal, sino en la parte educacional, centrado en algunos elementos como el saber hacer, el saber ser, el saber convivir. Entonces estamos esperando y todos somos receptores de cuáles son los elementos que se aportan a la educación y que las políticas educativas deben de estar orientando y dirigiendo hacia esos elementos. Eh, es decir, formar un nuevo marco de condiciones que conecte la escuela con la sociedad, que conecte la escuela con el mundo laboral, que conecte la escuela en México con los diferentes entornos que coexisten en el México nuestro. ¿Qué otra tendencia se percibe a través de las políticas educativas? Pues este elemento importante de la necesidad, la urgencia de cambios sustanciales en el docente, en el que dirige el proceso educativo de los alumnos, haciendo las veces de guía, haciendo las veces de coordinador, haciendo las veces de protagonista central en el entendido de la directriz de la formación del alumno. Sabedor, todos ustedes sabedores estamos de que nuestros alumnos, por procesos culturales, tienen la costumbre de escuchar órdenes, instrucciones que se dan desde casa y que se dan en los primeros años que tiene en su vida. Entonces, es un proceso cultural que cuando llega a la escuela está perceptivo a la instrucción, a la indicación. A eso le llamo que el docente es el protagonista principal porque debe de ir, seguramente coincidiremos algunos de nosotros, debe ir guiando al alumno a escuchar, entender, reflexionar y decidir actuar con indicaciones, con directrices, pero también eliminar aquellas que esté sabedor de que van hacia otros caminos. Por eso hablamos de ir construyendo
ir construyendo alumnos analíticos, ir construyendo alumnos que tomen sus propias decisiones. Aunque parte de lo que se tenga que pagar es que el alumno criticará a su profesor inmediato como parte de este ensayo de nuevas condiciones, de costumbres diferentes, llamémoslo así. Otro elemento que se percibe en las políticas educativas es la tendencia de la educación hacia hacer extensiva algunos conceptos como productividad, flexibilidad, eficacia, gestión, calidad, competencia, apertura, eficiencia, que parecieran ser palabras tabús, que parecieran ser palabras que no se tienen que decir en las aulas, que esto me llevaría a mí como profesor a perder autoridad en el momento de que mis alumnos o mi propia participación entre dentro de estos contextos que el propio concepto habla o tiene el alcance cuando hablemos de competencia, cuando hablemos de productividad, cuando hablemos de gestión de las organizaciones, estar, estar pendiente de las políticas educativas que vengan a afianzar estos elementos, a organizarlos y dar luz de cómo poderlos encontrar. Entonces aquí hay algo muy interesante también que reflexionar al respecto. Yo quiero ser formador de mis alumnos, pero sin perder el poder. Va a estar un tanto difícil y aquí se le compete a la política educativa. No solamente es el proceso de la ejecución en el aula, sino entender desde las políticas educativas y que haya una directriz institucional que conduzca a ella, que no se refleje solo en la parte de esfuerzo aislado del maestro 1 y del maestro 2, y de ahí los otros 10 no generan la parte crítica en sus alumnos, sino siguen en la parte instruccional, fomentando que el alumno escuche, calle y haga. Entonces, también, vuelvo a insistir, hacer crítico a un alumno es un proceso que el maestro debe ir llevando poco a poco porque su alumno no está acostumbrado a ello y en su casa no va a haber el apoyo suficiente porque en casa, igual que en el salón, pues gran parte de los alumnos reciben solo indicaciones, solo instrucciones por parte de los papás, de los abuelos o de la gente mayor. Entonces, ir construyendo el análisis dentro del alumno y construyendo la criticidad y construyendo el nuevo alumno del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera. Eh, ahora, seguir la reflexión, seguir el análisis de que debe estar las políticas educativas en México ya orientadas a mejorar la calidad en la educación. Esto implicaría contar con medios electrónicos, con medios globales, estar conectados a la globalización, estar en coexistencia con otros institutos educacionales de otros países del mundo para que mis alumnos puedan, eh, pues no nada más estar acostumbrados a socializar presencialmente, sino también virtualmente. Mejorar el nivel de los profesores a través de procesos de capacitación, también que lleve al maestro a intercambiar opiniones y puntos de vista con docentes de otros lugares del México nuestro y de otros países con nuestra misma habla en castellano y habla en otro idioma, seguramente teniendo el inglés como idioma rector mundial. Pero queremos mayor acceso a la educación a las nuevas generaciones de mexicanos, sí, pero con procesos de enseñanza y aprendizaje que fortalezcan a los educandos en México, alejándonos de instrucciones como aquí aprueban todos, a ver cómo le hacen, pero todos aprueban y nadie se queda. Eso no nos va a conducir más que al conformismo. Algunos de nosotros pensamos de esa manera. Entonces, estamos esperando que la política educativa nacional oriente hacia la tecnología implementada en la educación y las políticas nos den la reglamentación e indicaciones necesarias para hacer frente a estos equipamientos necesarios de computadoras y la tecnología a través del Internet
dentro de toda la República Mexicana y no nada más en las ciudades o en las zonas urbanas, para reflexionar. Ahora me voy a ir un tanto a la política educativa en México, lo actual. Y lo actual es hablar de esta propuesta que hace el presidente López Obrador como política educativa y que la está administrando la Secretaría de Educación Pública, la llamada Nueva Escuela Mexicana. Este es un proyecto educativo y pretende ser pedagógico y difundirlo a todo el país, mediante el cual este gobierno ha reformado el sistema educativo mexicano, porque la reforma educativa que viene desde el 2013, pues ha recibido unos cambios, ha sufrido modificaciones, se ha reformado y el resultado se empezó a dar en el Acuerdo Educativo Nacional y se está implementando ya desde el ciclo escolar 21-22 con algunos atrasos que la pandemia generó en esta aplicación. Por ello hay que conocer y es ya una obligatoriedad que todos los profesores conozcamos qué es esta nueva escuela mexicana y cuáles son sus principales características para que cuando aplique el modelo en nuestros propios subsistemas ya no nos agarre fuera de la jugada y conozcamos perfectamente en qué consiste. El curso, pues empecemos a introducirnos qué es la nueva escuela mexicana y sabedores de que la política educativa trae como consecuencia una reforma educativa al sistema mexicano, este que pretende la transformación en el ámbito legislativo y administrativo, pero también lo que ocurre dentro de las escuelas, ¿verdad? El laboral y el pedagógico. De tal manera que pretende, y esto lo veremos en acción, eh, que exista excelencia en los docentes, que haya una mejora constante y cambiar, modificar algunos conceptos, principios y elementos que están muy arraigados en el sistema educativo. Entonces, cuando se presenta esta reforma educativa a los medios de comunicación, uno de los principales pilares o las fortalezas es la pretensión de ir cerrando la brecha de las diferentes calidad educativa entre la privada y la pública. Y para ello, pues se requieren muchos cambios, ¿no? Cambios de forma, cambios de fondo que existen en estas realidades. Es posible que ahorita todos nosotros apostaríamos en lo general por la privada más que por la pública, excepto por lo que cuesta, si hablamos exclusivamente por lo que aporta la educación. Cuando recordemos que pues la escuela privada nace solo como un complemento por no darse abasto la escuela pública y para que no se quedaran fuera algunos mexicanos, se crea el sector privado como un complemento o un soporte, un auxiliar, vamos a llamarlo de esa manera, a las necesidades de cobertura de los mexicanos. Mexicanos que podían gastar un poco más, si es cierto, que podían visualizar la educación de ellos mismos o de sus familiares y decidían entrar a la privada. ¿Por qué es importante que los aspirantes conozcan esta nueva escuela mexicana? Y la razón deberá ser porque es un modelo nuevo, un modelo que pretende cambiar de raíz el sistema educativo mexicano y los principios bajo los cuales se rige este sistema educativo. Por ello, obviamente es importante que todo aspirante a docente o a ingresar al servicio educativo docente conozca, y no solamente superficialmente, sino de profundidad, el sistema bajo el cual se rige la educación, ese al que pretendo ingresar. ¿Cuáles son los principios que introducen a esta reforma que diremos coloquialmente de López Obrador? ¿Y cómo se van a evaluar la ocurrencia de estos principios? Eh, ¿Y qué hay de estos cursos de habilidades de la nueva escuela mexicana que debe de realizar todo aspirante? Obviamente,
que busque ingresar a la educación básica. Entonces estamos dejando muy claro que de principio la nueva escuela mexicana apunta hacia la escuela básica como un soporte firme, como un soporte general. Eh, y qué más tiene que conocerse en admisión para escuela media superior, en los concursos que se están anunciando de carrera de maestros y maestras? ¿Cuáles son estas principales características del nuevo modelo? Bueno, se habla de excelencia educativa, se habla de la búsqueda de calidad, se introduce mucho al término de mejora continua en la educación, y esto se centra en el docente como ser humano, la relación del docente con su enseñanza dentro del ámbito humanista, la relación con los alumnos más social humanista, que de dominio de conocimiento y repetibilidad de conocimientos, es decir, se apunta a formar al nuevo educando desde la parte humana, ética, y dejar un poco más aparte el dominio de la tecnología y de la ciencia por la ciencia misma. Eso es lo que dice, ¿no? Se enfoca en características que, que se pretende rescatar del sistema educativo nacional, que en alguna ocasión se le dio mucha importancia, y hablamos de 40 o 50 años atrás, y dejar las últimas tendencias, como dice los gobiernos actuales, dejar a un lado la parte del capitalismo y de convertir al estudiante en una formación de técnicos al servicio del pudiente o de quien tenga el dinero, y convertirlo más en un ser humano que privilegie la parte de análisis y de raciocinio en el sentido humano, en la ciencia y tecnología como necesidad de resolver problemas en diferentes empresas u organizaciones laborales. Saber ya diferencias. Bueno, entonces decíamos que la escuela mexicana eh, pues pretende construir un perfil diferente en el educando, eh, y la valoración del cumplimiento del perfil pues tendrá que ser de forma diferente a lo que conocemos actualmente. Sus características básicas, y aquí ya está digno de entrar en el debate, de entrar en el análisis en el curso doctoral, son estas 5 que se presentan en la parte baja de la diapositiva, empezando con que la directriz orienta hacia formar pensamiento crítico y solidario de la sociedad. Es decir, los alumnos dentro de las aulas pues comprenderán problemas clásicos y tradicionales para ser solidarios con los elementos naturales de la sociedad, la problemática, las aspiraciones de la sociedad. Es decir, el aprendizaje colaborativo sería el elemento primordial para empezar a promover en los alumnos que la solución de los problemas dentro de la escuela están siendo similares a los que están por fuera de la escuela. Otro punto es el diálogo continuo en humanidades, arte, ciencia, innovación como factores para transformar socialmente nuestra realidad. Fomentar, promover honestidad e integridad. Mucho de lo que se dice en el gobierno de evitar corrupción y propiciar un poco más la distribución del ingreso. Combatir discriminación y violencia de estas que tanto se oyen en los medios de comunicación hacia las comunidades indígenas, hacia las mujeres, hacia los grupos vulnerables y desprotegidos, en fin, que haya mayor integración y ir abatiendo la discriminación y violencia, alentando pues relaciones que se construyan a partir del respeto de los derechos humanos. Entonces, se rescata esta parte humanista que tanto se le ha
hecho mención en la promoción de la nueva escuela mexicana. Mucho de interés para analizar aquí en tu postura de doctorando. Y finalmente vamos terminando este modelo a qué le apunta. Se dice que busca que las personas que van desde los primeros grados empiezan a formarse en un principio de interculturalidad que reivindique la identidad de la nación mexicana y que lejos de sentirnos, no sé, españoles o descendientes de otras naciones, empecemos a rescatar nuestra propia nacionalidad mexicana y reconocer que México está constituido por muchas culturas, que existen muchas lenguas que se hablan al interior y que se debe rescatar esa parte, no solamente por lo cultural, sino para formar solidariamente y fortalecer al nuevo México. Rescatar valores como responsabilidad, inclusión social, justicia, libertad, solidaridad. Y para ello, pues se afirma que se da a partir de que los ciudadanos que vienen desde los niños, adolescentes, los jóvenes, empiecen a formarse en principios diferenciados a la herencia que dejó la globalización, a estos efectos de los otros gobiernos que apostaron más al capitalismo. Eso es lo que dice, o es lo que yo traduzco más bien. Es decir, ir formando ciudadanos activos que sean constructores de la sociedad, es decir, que con una actitud más de protagonismo, pero con pensamiento crítico, no nada más calentados por otros, siguiendo ahí en la borregada, sino pensamiento crítico para reflexionar, dialogar, privilegiar la parte histórica, tener argumentación. Así que todo aspirante a la docencia pues debe tener participación activa en el modelo educativo, con su conocimiento y con su actuación dentro del aspecto formativo de respeto, cuidado al medio ambiente, la sustentabilidad o sostenibilidad, se le llama la interrelación con esta naturaleza y promover esto en los espacios de enseñanza y aprendizaje con sus alumnos. En esta construcción de saberes, en este intercambio de valores, de normas de cultura, estas formas de convivencia natural al interior de las aulas o de taller o de laboratorio, siempre privilegiando la parte humana y el respeto al medio ambiente. Entonces, hay mucho de lo que ya teníamos, así que habrá que analizar hacia dónde va apuntando esto nuevo. ¿Qué actividades vamos a hacer en esta sesión 3? La primera actividad es elaborar un resumen analítico ya como parte de nuestro taller, sobre tu punto de vista de los desafíos de la política educativa en materia de equidad. Para ello, pues te voy a compartir el texto llamado Política Educativa y Equidad, Desafíos en el México Contemporáneo, de la autora Gabriela de la Cruz Flores. Hacer un resumen analítico de estos desafíos de las políticas educativas, pero orientadas a la equidad. Es elaborar un reporte de lectura, pues hemos propuesto mínimo 2 cuartillas. ¿De qué lectura? Esta lectura electrónica que también te comparto, que se llama Una caja de herramientas para el análisis de las políticas educativas, de González, Rodríguez y demás colaboradores. Pero solamente enfocarnos al capítulo 5, quinta parte, y que se denomina los efectos del multiculturalismo. ¿Vale? 3, analizar una lectura para que destaques por lo menos, dice ahí, 5 ideas importantes. ¿De qué texto? Bueno, de este texto de Pablo Latapí, no sé si te acuerdas de él, un autor muy reconocido, y que se llama Actuales tendencias de la política educativa. Es un texto cortísimo, muy interesante, que te va a dejar no nada más 5 ideas, sino muchísimas más que son, creo yo, factor fundamental en tu formación doctoral. Actividad 4, hacer un análisis que vaya de la reflexión a la criticidad.
Aquí Zorrilla y Barba nos están ofreciendo en su texto Reforma Educativa en México, Descentralización y Nuevos Actores, una línea diferente a lo que vemos en el texto formal de la reforma educativa, esta de Peña Nieto. Aquí por eso enfocarnos al capítulo 2, el que dice la reforma educativa de los 90. ¿Cómo se da esta reforma? Y la parte interesante es cómo lo analizas tú en esta reflexión y criticidad. Estas serían las acostumbradas 4 actividades. Yo te invito a desarrollarlas en el transcurso de nuestra sesión sabatina para que se pueda a partir de ello continuar durante la semana la actividad de tarea que, como hemos acordado, recargarnos más en el taller del sábado y dejar un tanto menos durante la semana por tus diferentes actividades. Así pues, hemos hecho un introductivo en lo que se le llama la política educativa en México, que corresponde a la sesión 3. Adelante entonces, compañeros doctorantes, y empecemos el desarrollo de nuestro taller. Yo los dejo para que realicen estas diferentes actividades y les deseo eh, que sigan muy interesados en su formación doctoral, pero sobre todo en la esencia de las políticas educativas, que finalmente, como decía desde la primera sesión, si estoy en la casa de la educación, lo mínimo que tengo que saber es cuál es la ley, la reglamentación, a qué nos orilla nuestro quehacer cotidiano y diario. Muy bien. Adelante, compañeros doctorantes, quedo con ustedes.